Muy buenos días a todos, un gusto verlos de nuevo y les doy la bienvenida a la primera sesión 2025 del seminario del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Me da muchísimo gusto tener a la doctora Roxana con nosotros, sobre todo con un tema que, pues bueno, tenemos una coyuntura muy particular durante las últimas semanas, en el que creo que va a ser muy interesante escuchar sus palabras. Pues bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra al doctor Javier Pérez Rolón para que haga la presentación y nos haga el favor de moderar la sesión. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor Fernando Jiménez. Un saludo a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del 2025 del Seminario Permanente del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana del Colegio de Jalisco. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Y bueno, pues iniciamos el año con muchos temas en materia de seguridad, particularmente en materia de seguridad nacional. El escenario internacional pues se prevé complejo y hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha hecho el honor de inaugurar nuestras sesiones de este 2025 con un tema también particularmente importante dado los últimos acontecimientos de las semanas recientes, el escenario internacional de seguridad para México 2025. Me voy a permitir presentar a la doctora Roxana Juárez Parra, quien es doctora en Seguridad Nacional y Desarrollo por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Desarrollos Nacionales. Es además maestra en Administración Militar por el Colegio de la Defensa y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los cursos y seminarios más relevantes que ha tomado la doctora, es egresada de la Universidad de Ciencias de Seguridad de Arabia Saudita, de la Academia del FBI en los Estados Unidos y del programa del Ministerio de Defensa de Francia en la República Francesa. Ha sido también particularmente interesante su desarrollo dentro de la Unidad de Terrorismo y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República y ha sido enlace con las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República en México. Es autora además del libro Para conocer a las Fuerzas Armadas de México y es parte de diversos grupos de expertos, expertas, foros y convenciones internacionales sobre el control de tráfico ilícito de armas de fuego y explosivos, específicamente aquellos relacionados con terrorismo y crimen organizado transnacional. Ha sido conferencista también en diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo, el Centro de Estudios Estratégicos de Oriente Próximo y Asia Meridional. Es además consultora actualmente para la empresa Southern Pulse. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Juárez, quien nos va a presentar, insisto, un tema muy actual, muy vigente, el escenario internacional de seguridad para México 2025. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, agradezco la invitación, es un honor conocerles y bueno, les quisiera explicar un poco la dinámica, digamos, de la presentación. Hice una presentación muy extensa porque pensé que eran 2 horas de hablar y hablar, pero qué bueno, me encanta ahora que sé que vamos a compartir la última hora de discusión, va a ser muy enriquecedor para mí escuchar sus comentarios, sus opiniones. Entonces voy a tratar de irme lo más rápido posible. Van ustedes a ver una serie de imágenes que quizá sean importantes para la discusión al final, pero voy a tratar de hacer lo más sintético posible esta presentación en donde lo que trato de decirles es que los riesgos para México están vinculados con un mundo de cosas que suceden todo el tiempo en el planeta, en nuestro planeta. Bueno, ¿cómo puedo volver a compartir la presentación? Perdón, nada más. Ahí la ven. No, todavía no. En el botoncito a mí me parece en verde.
Dice compartir pantalla o share, si está en inglés. En la parte Ah, de ok. abajo, en la... Ya vi dónde, sí. Sí, Ya. Ok, ahí ya la ven, ¿verdad? ya la vemos. Nada más no está en pantalla completa. Eso, Ahí la voy listo, perfecto. Ahí ven perfecto, ¿verdad? La presentación. Sí, ok. Bueno, ahora, aquí está. Listo. Bueno, pues ustedes sabían que Valdemar Kempfer en 1861 destacó que las emisiones de dióxido de carbono de origen humano podrían estar calentando la atmósfera de forma permanente. Empiezo con con esta pregunta, porque imagínense ustedes que desde entonces un problema que hoy es de algún modo nos repercute en una serie de acciones que inclusive se han llegado a convertir en una cuestión de seguridad nacional porque ha devastado el tema del cambio climático, zonas enteras, poblados enteros, ciudades enteras, ha puesto en detrimento la sobrevivencia de comunidades porque su economía ha quedado devastada, porque sus medios de vida han quedado destruidos. Había ya desde el siglo XIX un aseveramiento de algo que realmente nunca tomamos en cuenta. Bueno, voy a tratar, insisto, de irme lo más pronto posible. En las últimas décadas, el sistema internacional ha cambiado vertiginosamente. Ustedes saben que tanto en la economía como en la política, las reglas del juego se han convertido en algo completamente distinto, y porque además las etapas han ido cambiando de una manera cada vez más rápida, menos predecible para nosotros. En lo económico, bueno, el consenso de Washington, que fue muy importante por un tiempo, y que con esto de la globalización y este involucramiento de todos los países de algún modo en esta gran vía económica y financiera, eh, en la que nos relacionamos, bueno, empezó a decaer, bueno, cayó en desuso porque, pues, al final del día, este asunto de ustedes recordarán esto de adelgazar el Estado, el adelgazamiento del Estado, el tema del gasto público, el tema del gasto fiscal, etcétera, todo esto empezó a cambiar con el neoliberalismo, porque había que darle mucho más espacio y libertad, digamos, en este intercambio comercial. En la política, bueno, pues los últimos 30 años más o menos vimos nacer muchas economías. Por ejemplo, África se convirtió en en más de 500 estados, que no era antes. Hubo una especie de balcanización en el mundo, en donde los estados se multiplicaron. Y esto empezaron a ver estas transformaciones, digamos, sociales que vino con todo ello. Eh, bueno, y ahora entramos al siglo XXI con una omnipresencia militar de Estados Unidos, la misma que fue desarrollándose durante el siglo XX, el fundamentalismo árabe que está en nuestro monitor todos los días, estas pretensiones del control de los recursos humanos, o sea, paralelamente a hablar del calentamiento global y esta mayor concientización del medio ambiente, tenemos un problema de control de recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema de crimen organizado también. Hay una serie de grupos que tienen que tienen control sobre estos recursos, y también hay una serie de intereses económicos ahora lo vamos a ver, que están devastando algunas zonas del planeta y que pues, a todos nos afectan. Y bueno, hay una serie de asimetrías estatales, hay una serie de asimetrías que no nos permiten una integración completa en el mundo. Bueno, voy a obviar algunas. Es muy interesante esta plantilla. Digo, yo sé que es muy obvio esto, digo, todo el mundo conoce estas etapas de la historia de la humanidad, pero fíjense ustedes cuánto tiempo se llevó cada una de ellas, ¿no? La Edad Media estamos hablando de un siglo. La Edad Moderna, pues estamos hablando digo, vaya,
Estamos hablando de medio siglos, de un cuarto de siglos, y bueno, y la actualidad. Si ustedes se dan cuenta, esto que antes, esta manera de cómo nosotros dividíamos las diferentes etapas de la humanidad, ya no existe. Ahora no tenemos la etapa de algo porque todo está cambiando vertiginosamente. Y esto es muy difícil de decir, o sea, no hay una evolución ni hay un proceso histórico de evolución que nos permita siquiera prevenir determinadas, determinada problemática. Por ejemplo, miren, en Latinoamérica, en estos últimos años de los que hablaba, estos cambios, ustedes saben que hubo en la última, en los últimos 30 40 años del siglo XX en América Latina, en América Latina hubo una serie de golpes de Estado, pero también hubo una serie de transiciones a la democracia muy interesantes, que inclusive dirimieron algunas delimitaciones fronterizas, pero también por otro lado las acendraron, exacerbaron. Por ejemplo, estamos hablando de las Malvinas, estamos hablando de lío que hay con Bolivia-Chile, y hay una serie de problemas limítrofes que todavía no se han dirimido. Es importante que no perdamos de vista el mapa de América Latina, porque de una u otra manera, inclusive en nuestro sistema político mexicano actualmente, nos afecta, y ahora vamos a ver cómo. Por eso era importante ver digamos, la forma macro bueno, de cómo se está moviendo el mundo. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, en este neoliberalismo del que hablábamos, la globalización galopante, hubo otros países del sudeste asiático que se beneficiaron de una manera impresionante. Estamos hablando de este mapa que les estoy mostrando aquí, eh, como los japoneses. China y Japón fueron los primeros países que entraron en esta galopante, digamos, apertura al mercado, y fueron los que más se empoderaron en estos tiempos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí el índice de desarrollo humano, que está en verde, que es el más alto, si se dan cuenta, son los países justo que fueron los primeros, digamos, los primeros tigres del Oriente que empezaron a entrar a esta dinámica de apertura de mercado. Estamos hablando de Shanghai, de Pekín, de Seúl, obviamente Tokio, Hong Kong, y luego empezaron a integrarse países como Singapur, Yakarta, todos estos países hacia el sur, que tienen un índice de desarrollo humano más bajo, pero que están bueno, miren, aquí podemos ver la deslocalización o la relocalización, digamos, de estas empresas que vienen de Europa y de Norteamérica. Si se fijan, bueno, de un tiempo para acá se habrán dado cuenta que todo está hecho en China, que todo está hecho en estos países, en su mayoría. Los japoneses apostaron más por la tecnología, pero si se fijan en este mapa, por ejemplo, lo que está en azul son los focos industriales iniciales, como les decía yo, Japón, que fue uno de los más importantes. Japón apostó, como les decía, a la tecnología, inclusive todo su sistema educativo cambió hacia allá. Y luego los tigres mayores, que son esto que está como en rosa, en color rosa. Estos son los que también fueron unos de todos estos son los precursores, como les decía, Japón, China, Hong Kong. Y luego están los tigres menores, hacia donde están yéndose hacia donde se fueron se reubicaron fue la reubicación industrial. Pero el tema es que con todo este proceso llegaron crisis recurrentes de gobernabilidad en muchos países. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a integrar los países en este mercado abierto, en este neoliberalismo, el problema es que muchos gobiernos, muchas estructuras gubernamentales se quedaron prácticamente iguales. O sea, nunca se intentaron, digamos,
o reorganizar el gobierno para que este dinero, estas ganancias por parte de esta relación comercial con otros países que benefició, permeara a todas las comunidades. Se nos olvida, a muchos países se le olvidaron inclusive. Nosotros teníamos una Secretaría de Medio Ambiente cuando empezamos a integrarnos, una Secretaría de Medio Ambiente más hecha. A mí me parece interesante hablar de cómo las instituciones se van creando más con base en las necesidades de la relación que tiene México con otros países, pero no con las necesidades sociales, ¿no? No son instituciones creadas bajo premisas sociales, bajo las premisas de la ciudadanía, las necesidades para el desarrollo, ¿no? Sobre todo. Entonces teníamos a la Secretaría de Medio Ambiente, que cumplía muy bien a la hora de entrar de subirnos al tren de la globalización. Sí, pero nada más que nos faltó fortalecer el Estado de Derecho. Porque ¿para qué quieres una Secretaría de Medio Ambiente si no vas a fortalecer el Estado de Derecho y va a haber una serie de cuestiones impunes? Entonces, bueno, la buena noticia de toda esta vorágine comercial es que la democracia como sistema político mantuvo su prestigio. O sea, digo, la gente, todos estaban de acuerdo en que la democracia era el mejor sistema político que podía existir. Ahora, ¿cuáles fueron los nuevos fenómenos que surgieron de esto? Miren, si ven en esta gráfica, en esta plantilla, no sé cómo decir, pero en mis tiempos así se decía. eh, Pueden ver la bandera de Siria con dos pastillas, porque Siria se convirtió en un estado, en un narcoestado. O sea, ustedes, si en algún momento tienen alguna curiosidad de esto, busquen algo sobre el Captagon en el Medio Oriente. Es más, pongan en su buscador Captagon y Medio Oriente, y se van a dar cuenta qué interesante, inclusive en la geopolítica del Medio Oriente, ha sido las drogas para algunos de estos países. Inclusive para el grupo terrorista ISIS era muy interesante este tipo de droga porque se la daban a sus militantes. Bueno, insisto, la buena noticia de todo es que se mantiene la democracia, pero la mala noticia es que tenemos una debilidad estatal muy importante. ¿Por qué? Porque no se lograron, no se logró que las estructuras estatales se adaptaran a estos cambios, pero con el objetivo del desarrollo. Ahora, esta gráfica llega hasta el 2008, pero es muy interesante. Si ustedes se fijan, lo que les decía, el número de democracias creció exponencialmente entre el años 80 y el año 2000. Bueno, México llegó, la alternancia del poder en México fue en el año 2000. Entonces, de alguna manera contribuimos en esta gráfica, pero si se fijan ustedes, además del neoliberalismo, además de la globalización, esta nueva, digamos, este nuevo orden que ya había en países que sí nos subimos al tren de la globalización, además teníamos paralelamente este cambio, digamos, en estas transiciones democráticas. En nuestro caso, una alternancia en el poder, pero que en nuestro caso no se consolidó, no logramos consolidar la democracia. Y bueno, pues aquí estamos. Hubo nuevas guerras y ustedes en el mapa pueden ver algunos de los focos que se han registrado en algunos think tanks internacionales, como las nuevas, digamos, los nuevos conflictos armados en el mundo. Está Colombia, México, por supuesto, muchos países del Sahel en África, el Medio Oriente, por supuesto. El Medio Oriente, de hecho, continúa siendo, bueno, yo que ya tengo en este planeta más de medio siglo, pues desde que yo soy niña, el Medio Oriente, pero entonces no, digo, ¿por qué no iba a ser el Medio Oriente todavía, no? Y bueno, tenemos estos asuntos del mar de China que están latentes y que ahora los vamos a ver. Y ahora hay dos tipos de nuevas guerras, ¿no? Está esta guerra este conflicto entre dos estados, como es la de Ucrania, y la del crimen organizado, pues son
guerras a veces silenciosas que tienen mucho que ver con estas estructuras gubernamentales que no logran ser sólidas ni legítimas a los ojos de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues, el Estado de Derecho, que es el que les tendría que dar esta solidez, pues no ha sido ni desarrollado ni cuidado en muchos sitios. España hizo una cosa muy interesante que no podía yo dejar de traérselas, que se puede hacer un ejercicio para México, obviamente toda proporción guardada, en donde para ellos ven como riesgos muy interesantes y de tendencias geopolíticas en el mundo. 5 factores básicamente: el físico, el humano, el económico, el sociopolítico y el militar. De algunos de ellos ya hemos hablado ahora que hemos empezado esto, y más o menos está así con lo que ellos, las preocupaciones que ellos proponen, que me parecen muy coherentes. Ellos están preocupados, por ejemplo, por las rutas de comunicación trascendentales. Les preocupa, por ejemplo, China. Les preocupa China porque es tal la cantidad de bienes que ellos exportan a todo el mundo, que en una interrupción de esta carretera de comercio nos puede afectar. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, cuando fue el COVID, cuando tuvimos esta pandemia en el planeta. Ustedes deben de recordar cómo de pronto hubo una serie de suministros que ya no llegaron a su destino. Entre estos suministros estamos hablando de los chips, estos para los coches, con los que podías hacer, ya saben, o abrir la puerta, la cajuela trasera, estas comodidades que ahora tienen los vehículos, pero también muchas de ellas de seguridad. Bueno, no llegaron y hubo una gran crisis al respecto. Entonces, bueno, pues esto, bueno, fue una reacción en cadena porque hubo gente que se quedó sin trabajo, hubo una serie, bajaron algunas ventas, bajaron las ventas de algunos vehículos, no solamente de vehículos, de otro tipo de productos. Entonces, estas rutas de comunicación para China son muy importantes, pero también son muy importantes para el mundo. Miren, por ejemplo, en este mapa podemos ver cómo creció el origen de las exportaciones chinas en América Latina. Obviamente nosotros no tenemos un gran vínculo comercial con China por razones obvias. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, nos ubicamos en América del Norte, tenemos otra lógica comercial, pero si se fijan es impresionante. Inclusive los chinos lograron, imagínense, aquí están las exportaciones chinas hacia China. Imagínense ustedes que los chinos lograron incluso poner un centro de investigación en la Patagonia Argentina, en todo este proceso no sé mi ley qué va a hacer con eso, pero, pero ellos están ahí presentes. Esa fue es increíble la gran presencia que han logrado. En el Canal de Panamá tenemos una circunstancia muy interesante, porque ustedes saben también que los chinos han estado invirtiendo un mundo de dinero en el Canal de Panamá. Ahora tienen un problema con el cambio climático. Volvemos al cambio climático. El problema de las esclusas está bajando en los niveles de agua. Está muy difícil que pasen los barcos de un lado a otro. Imagínense que se han visto en la necesidad inclusive de subastar los pasos de los barcos por las esclusas cuando ya hay suficiente agua para que pasen. Y ahora el problema que tienen, bueno, en primer lugar, el presidente de Panamá antes de que Trump ganara las elecciones, muy orondo salió a decir que no, que la soberanía y no sé qué. Bueno, pues ahorita ya se echaron para atrás porque están inclusive haciendo investigaciones contra China, porque entonces quieren ellos dar un rostro distinto en frente del triunfo de Trump.
Ahora tenemos aquí la evolución del cambio climático, lo que hablábamos al principio, cuando nos íbamos a imaginar en algún momento que esto iba a pasar, pero ya nos los habían advertido desde mediados del siglo XIX. Y pues aquí estamos, con una evolución de emisiones de CO2 y obviamente un calentamiento global que nadie creía. Ese es otro problema, el estrés hídrico en el mundo. Ustedes saben que en México no tenemos una política de ningún tipo con respecto a cuestiones, a escasez de agua. Miren, es muy penoso, pero a principios del siglo de este siglo se intentaron hacer una serie de políticas con el tema para ver de manera integral los acuíferos, sobre todo los cuerpos de agua interiores, los ríos, los lagos, etcétera, y verlos como cuencas, ¿no? Hacer una política hídrica a partir de cuencas y bueno, pues nunca se llegó a nada. Y ahora aquí estamos extrayendo un mundo de millones de metros cúbicos de este recurso de pozos de agua y sin ningún control. Además, el tema del crimen organizado, yo no sé si alguien ha escrito sobre esto, pero de veras la relación del crimen organizado con asuntos del medio ambiente y de este tipo de cuestiones que son estratégicas como el agua, tienen una relación fundamental. Miren, nada más el robo de combustible en este país, la fabricación de drogas es, han contaminado tantos acuíferos, tantos mantos freáticos en este país que no podemos ni imaginarlo. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta gente que saca el agua, que llega el agua con olor a gasolina o a combustible? Imagínense, no me quiero imaginar qué es los que, por ejemplo, en estas grandes fábricas de fentanilo, de metanfetamina, qué puede pasar. Es increíble, pero bueno, miren, este es un poco, bueno, hablando otra vez de calentamiento global, es que de veras está relacionado, así como el libre comercio estuvo relacionado con tantas cosas, sigue relacionado con tantas, eh, digamos, tantas actividades y toda la dinámica humana, el calentamiento global está metiéndose, ya está en nuestras casas. Miren, ha agravado la pobreza de una manera impresionante, la seguridad alimentaria, porque el calentamiento global además ha cambiado los ciclos agrícolas y obviamente, bueno, y obviamente todo esto hace más frágiles a los estados. Si ustedes imagínense, con el neoliberalismo, la integración comercial, con esta globalización donde los gobiernos no pudieron ponerse a la altura para mantener cierta legitimidad pa- frente a sus ciudadanos. Imagínense ustedes el calentamiento global que va a ser. ¿Ustedes creen que van a estar preparados los gobiernos para esto? Y bueno, pues aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones. Miren, muchos de las migraciones que han habido eh, están relacionados con el tema del calentamiento global y con todas estas cuestiones con todas estas manifestaciones, digamos, de pobreza, de sequías, etcétera. Simplemente en África, en el Sahel, si ustedes se fijan en África, hay muchas flechitas de gente que se está yendo de sus poblados. Pues ahí el estrés es mucho más importante. Sahel significa donde empieza el mar, no porque no es el mar de agua salada, no, es porque termina la zona verde, la zona de vegetación muy importante y que comienza la zona subsahariana, todo el desierto. Entonces es una zona, digamos, fértil, tiene esta dicotomía. Pero el problema es que se han estado acabando y además la desertificación ha alcanzado al Sahel. Entonces hay mucha gente que no solamente se está yendo por la violencia de los talibanes, de Al Qaeda que ha llegado ahí a sentar sus reales, sino que también porque hay un problema de que pues, no tienen que comer.
Esta es otra cosa que tenemos que nos tendría que llamar la atención, la tecnología satelital. Estamos hablando de que, miren, esta gráfica parece un dibujito con puntitos, pero no, así es como realmente se ve el mundo de satélites que hay en el espacio. Se calcula ahora, bueno, están contabilizados 10.019 satélites activos, 2/3. Más o menos 6.646 pertenecen a Starlink, que todo el mundo habrá oído hablar de Starlink, y bueno, planean tener 30.000 en próximos años. Miren, hay tantos satélites y tanta basura en el espacio que hay astrólogos que dicen que ya se les dificulta ver las estrellas de tanta basura que hay. Y además hay 3.200 etapas de los cohetes. Estos ya ven que cuando lanzan un cohete se desprenden algunas partes y estas quedan ahí volando. Mire, esta gráfica que les estoy mostrando ahora no es una gráfica actualizada, pero la quise traer, no encontré una gráfica más actualizada, pero es más o menos la proporción, digamos, de satélites que tiene cada país en órbita. Obviamente los norteamericanos son los que más satélites tienen. Los chinos están en segundo lugar, pero ya ven los rusos, ahí están, Japón. Japón es, insisto, es una de las potencias en el mundo tecnológicas. Este es otro lío y seguramente ustedes habrán enterado recientemente de cómo la comunicación transatlántica fue saboteada ahora con la reciente guerra que hay en Ucrania. Pero fíjense, esta comunicación transatlántica se usó por primera vez en el siglo XIX. Primero los norteamericanos quisieron enviar una felicitación de cumpleaños a la reina Victoria, pero falló. En realidad, la primera vez que se usó fue para conectar como para comunicarse Inglaterra y Francia. El 90% del tráfico de Internet pasa por estos cables submarinos. O sea, sería muy fácil desestabilizar a la humanidad solamente cortando. Bueno, hace poco, insisto, hubo un incidente de un incidente de los que nos enteramos. El ciberespacio, ese es otro tema en el que tendríamos que estar. Y una cosa sobre México. Miren, si se fijan, bueno, ahora vamos a hablar de México, pero si se fijan aquí en el mapa rápidamente pueden darse cuenta que tenemos muy pocos cables transatlánticos como que conectados directamente a México. Si se fijan, nosotros nos comunicamos a través de Panamá, bueno, de este cable que hay de Panamá, a través de Estados Unidos, pues si se fijan, no hay muchos cables conectados, a pesar de que tenemos una situación estratégica en el mapa, no tenemos gran cosa conectada, no tenemos mucho cableado. En el ciberespacio tenemos aquí otro problema. Eh, Además de los dominios, los militares ahora antes tenían solamente el dominio, los primeros que tuvieron fue el mar y la tierra, o sea, tenían sus tropas especializadas, perfectamente entrenadas para el mar, para la tierra, la infantería de marina, en el mar, bueno, tenemos a la armada. En el aire, bueno, cuando se desarrolló más la aviación, las fuerzas aéreas del mundo, y en el espacio, y ahora está para los militares de países desarrollados en el ámbito militar, está el espacio exterior, por todo este tema de los satélites de los que hemos hablado, y también está el ciberespacio. Inclusive los norteamericanos tienen un escuadrón perfectamente entrenado en guerras ciberespaciales. En guerras ciberespaciales porque ustedes se han dado cuenta que allá es una amenaza latente. México es el séptimo país con mayor riesgo de ataques, por ejemplo, en el ciberespacio, que tiene más vulnerable su ciberseguridad, imagínense. Y bueno, pues esto también nos ha traído nuevas vulnerabilidades, porque a mayor, a mayor uso del ciberespacio, bueno, pues mayor vulnerabilidad.
Aquí, por ejemplo, yo les traje esta percepción de Global Risk de Allianz. Es bien interesante porque su percepción es más bien económica. Ellos tienen hacen todo esto en función de cuánto dinero se puede perder, cuántos negocios se pueden quedar interrumpidos y cuáles son las principales amenazas. Si ustedes se fijan en el 2019, la segunda amenaza que ellos veían era incidentes cibernéticos. En el 2020, en primer lugar, está incidentes cibernéticos. En el 2021, primero interrupción de negocios, luego la pandemia, porque eso fue lo más importante. Realmente todo se ralentizó y me parece que por eso los índices cibernéticos se fueron al tercer lugar. Pero en el 2022 y en el 2023, si se fijan, nuevamente en primer lugar fueron los incidentes cibernéticos y en el 2022 ya empezó a entrar, empezó nuevamente a entrar catástrofes naturales. El crecimiento poblacional ese es otro tema del que me parece que está poco abordado en cómo nos está afectando. Miren, yo veo a los europeos con la cantidad de migrantes que reciben y hay dos cosas fundamentales de las que no se hablan. El crimen organizado detrás de esta migración y el incremento de población. Si se fijan ustedes, bueno, Nigeria, Angola y Sudán son los países que más crecimiento poblacional tienen. Sudán tiene ahora un problema armado al interior, bueno, que ahora lo vamos a ver, importante. Además, Sudán está en una zona estratégica, está junto al Mar Negro, tienen un problema muy grande y tienen también una sobrepoblación. Y fíjense el decrecimiento de población de Rusia, que a mí me impresiona que se dé el lujo de tener una guerra. Como ya descubrieron que hay coreanos del norte, hay o sea, está empezando a llegar gente de todas partes y tienen todavía ellos soldados del em, ¿cómo se llama el grupo militar, del grupo Wagner posicionados en África. Eh, Y bueno, aquí está un poco más la demografía, un poco mejor, más claramente, como hacia dónde va la demografía. Si se fijan, África, para el 2030-2050, es muy probable que crezca el 20% en 2030, 26% más en 2050, y Asia se va más o menos a mantener, aunque va a disminuir un poco la población, el 54% comparado con el 60% del 2017. Y América del Sur y América Central se van a mantener iguales, y donde la disminución de la población europea es inminente, aunque con la migración me parece que no se va a ver tan afectado como hace algunos años lo estábamos viendo. Miren, y la religión es otro tema para abordar. Si se fijan ustedes, el catolicismo, la religión católica, la religión cristiana ha tendido a mantenerse en el mismo sitio, y la que se ha crecido en el mundo es la religión musulmana. Eh, bueno, de hecho, en el 2040 se calcula que serían más del 9%, superando a los cristianos en Macedonia y Bosnia y Herzegovina. A ver, esto lo voy a obviar. Esta es muy importante. La energía, el aumento de la demanda energética. Pues bueno, a ver, el gas licuado nos va a cambiar la geopolítica de la energía en todas partes. Nosotros teníamos una reforma energética en el sexenio anterior, que bueno, pues que ya no fue, ya no, ya no sucedió, pero lo interesante de esa reforma era que nos iba a permitir tener gas natural, ¿no? eh, pero bueno, se prohibieron porque el método
hay una serie de prejuicios, pero bueno, hubiéramos podido tener un poco más. Y es interesante porque al final del día dependemos energéticamente de los norteamericanos. Los norteamericanos, en cambio, como lograron hacer esto del fracking, ahora, bueno, digo, hay zonas en donde de veras ya regalan el gas porque les cuesta más barato que venderlo, ya tienen tanto. Y y va a haber lo que dicen es que va a haber, bueno, hay algunos especialistas que coinciden en que va a haber una gran desigualdad en el acceso a la energía. Es interesante que ahora con lo de la guerra de Ucrania, de alguna manera los planes que tenían los europeos de mejorar eh, su, 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 sus su consumo, digamos, de energía a una energía más limpia, se aceleró, calculan que un año, pues porque no podían estar dependiendo de Rusia, ¿no? Que les cierra la llave del gas cada que ellos quieren, ¿no? Ahora, en estas dos tipos de economías que existimos en el mundo, que coexistimos, que son las economías desarrolladas y las emergentes, es muy interesante ver que eh, los mercados emergentes significan 87% de la población mundial, el 39% de las exportaciones mundiales y el 44% del consumo global. ¿Ustedes creen que a los países poderosos, a los países desarrollados, les conviene que estas economías emergentes se conviertan en estados parias, que acaben teniendo a su población desplazándose por todo el mundo? Pues no, no, no. A ellos les conviene que sigamos en este proceso de desarrollo en un desarrollo constante que nos convierta en una economía consolidada, desarrollada. Bueno, esto lo voy a obviar para que nos alcance el tiempo. Bueno, es muy interesante ahora este concepto de geoeconomía, quienes les guste la economía. Es muy interesante este concepto porque este concepto de lo que habla es esta estrategia que puede haber en los países capitalistas para ver cómo hacer un intercambio, porque al final del día es una estrategia de, a ver, tú qué tienes, yo qué tengo, dónde estás, etcétera. Esta estrategia que está muy orientada a los mercados, pero donde el poder, digamos, el poder de un país está en sus posibilidades de recursos para vender, obviamente para vender. Y esto a mí me da mucha tristeza, este cuadrito, porque es este deseo de sustentabilidad que ha tenido las Naciones Unidas y que pues nunca se ha cumplido desgraciadamente, eh, donde, bueno, la idea es que la gente tenga calidad de vida, pero también paralelamente a una protección del medio ambiente, y a tener una serie de recursos que beneficien su desarrollo y que propicien su desarrollo. Pero bueno, que nadie se ha puesto de acuerdo, que nadie quiere dar el brazo a torcer porque todo el mundo tiene intereses, grandes intereses en sus economías emergentes o en sus economías muy desarrolladas. Eso es lo que les decía a ustedes de Sudán, es muy interesante. Si se fijan, miren, si se fijan, Sudán está en una zona muy, eh, digamos, geopolíticamente interesante en el Medio Oriente. Ahora, hay que acordarse, todos estos circulitos verdes que ven ustedes en el mapa, son los yacimientos de oro. Es muy interesante. Ustedes seguramente sabrán que Sudán eran los antiguos nubios, de donde los egipcios sacaban todo su oro. Bueno, alguna vez lo conquistaron, etcétera, pero de ahí se llevaban todo el oro que los hizo interesantes a los ojos de, bueno, muchas civilizaciones, los romanos entre ellos. Es increíble
en lo que se convirtió un país que además tiene una serie de complejidades étnicas y que ahora, bueno, tienen un problema inclusive de hambre. Este es uno para la organización, el Think Tank Crisis Group, estos son los riesgos, digamos, más importantes de, 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 del mundo a corto plazo. De hecho, hay una muchos de los migrantes que llegan a Europa, pues son sudaneses. Bueno, la guerra de Ucrania obviamente es un tema del que hablar. Bueno, ahora que ganó Trump, ya podemos actualizar que pues, va a estar más inclinado en presionar a los europeos, como lo ha estado haciendo desde hace tiempo, exigiéndoles que incrementen los recursos que les corresponden para la OTAN y para gastar más en defensa. Lejos de retirarse. Ahora, Ucrania ya es un país que ya podemos decir que no existe. De alguna manera lograron los rusos lo que querían, pero quieren en esta mentalidad de supremacía eslava, quisieran ellos obtener. Y además, pues, estamos hablando de un lugar estratégico. Acuérdense que históricamente, digo, ahora ya está deshielando el polo norte, la Antártida, pero recuerden ustedes que por muchos años no tenían salida al mar los rusos, era un lío. Ahora por arriba tienen estos grandes barcos que destruyen los bloques de hielo, pero esto no solamente es por un asunto de supremacía eslava ni nada. Esto también es porque por esta falta de salida al mar, que bueno, pues, así está en la historia, asentado en la historia de los rusos. Pero bueno, bueno, tenemos el problema Israel-Palestina que no se ha terminado. eh, y por un lado tenemos a Hezbollah en Líbano, por otro lado tenemos a Hamas ya muy desgastado, que bueno, hemos de recordar que Hamas fue un partido político inclusive, porque bueno, la, 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 su autoridad palestina pues no les daba respuestas, se quedaba, ya saben, con el dinero de las Naciones Unidas, las ayudas, etcétera, siempre señalado como corrupto, y bueno, jamás logró este espacio ocuparlo para poder ganar hasta unas elecciones que nunca más se volvieron a practicar. Pero bueno, pues aquí estamos en esta disputa de toda la vida, y ya bueno, a explicar el sionismo y estas cosas ahorita, pues, híjole, nos podemos aventar 3 horas, hasta la hora de la comida, es toda, es una, un, un conflicto muy complejo. La presión aquí en México, México tiene una presión interesante porque, primero, pues somos vecinos de los norteamericanos, pero además no nos hemos, digamos, pronunciado eh, por ninguno de los bandos. De hecho, hay una cierta presión para reconocer a Palestina como Estado y hemos preferido hacer mutis. Esa es una situación donde nosotros hemos dejado un espacio amplio respecto a nuestra posición y creo yo que últimamente no hemos tenido una gran, digamos, claridad en cuál es nuestra posición frente al mundo, a pesar de que somos un país bastante globalizado, simplemente porque estamos dentro de una dinámica de mercado, de libre mercado, y tendríamos que pensar en que pues el libre mercado no es lo único en el mundo, tenemos también una responsabilidad moral hacia afuera. Otro riesgo que tenemos es, obviamente, como todos ustedes saben, es el crecimiento de los grupos criminales. Estamos hablando de que tenemos una democracia incipiente donde todas las cualidades que tendría que tener una democracia, ¿cuáles son? Bueno, pues Estado de Derecho, rendición de cuentas,
respuesta gubernamental a determinados, bueno, respuesta gubernamental a los problemas de la nación, y una serie de premisas que nos tendrían que nos ayudarían a hacer una sólida democracia, pues no se están cumpliendo. El Estado de Derecho, pues bueno, desde que yo me acuerdo, tenemos un problema en el sistema de justicia, de acceso a la justicia. Tenemos muy pocos, no hemos, nunca logramos después de la transición democrática, bueno, después de más bien de la alternancia en el poder, no logramos que nos dieran cuentas los políticos, hemos tenido muchas, entonces todo esto ha hecho muy vulnerable nuestro país, y también de alguna manera explica, bueno, y la gran corrupción, por ende, explica que estos grupos hayan crecido, se hayan fortalecido. Y además, esto tenemos que agregar, como la gráfica que les enseñé hace un momento, de los últimos tiempos y estas transiciones democráticas, estas alternancias en el poder, pues también han hecho que haya una alternancia en el poder entre el crimen organizado y el sistema político. Miren, el crimen organizado no prospera si no está apoyado por el sistema político. Entonces, con todo esto que les acabo de decir de las características de la democracia, pues ya podemos entender cómo está la cosa. Y bueno, en Myanmar este es otro conflicto que también está muy latente y que también preocupa al mundo. Pues si ustedes lo ven en el mapa, pues nada menos que está rodeado de China, de la India, Tailandia, de estas economías que muy importantes para el mundo. Y pues es un conflicto también muy complicado. Tenían ellos una especie de una jerarquía militar que era la que les gobernaba, pero se fue debilitando, tienen una complejidad étnica impresionante. Y China, aunque ha estado apoyando a la oligarquía, digamos, militar, pues no ha sido suficiente porque, bueno, pues porque tienen ya demasiados conflictos sociales y ha habido un gran derramamiento de sangre. Este año se van a llevar a cabo elecciones, vamos a ver, digo, la verdad es que ya estos ya está muy rebasado para pensar que unas elecciones lo van a resolver. Ahora tenemos también el tema del de Corea. Bueno, aquí tenemos el tema de Corea del Norte, que seguramente Trump querrá, sería muy interesante que volviera a estas negociaciones en términos de la diplomacia nuclear. Como se pueden dar cuenta, pues los rusos son parte, digamos, del apoyo de Corea del Norte. Aquí hay unas fotos que se tomaron en enero del 2024 de un cargamento de un barco con bandera rusa que descargó no sabemos qué en, el, en Corea del Norte. Y bueno, pues estos contubernios entre Corea del Norte y ya casi terminó, ya casi terminó. Yo sé que ya el tiempo. eh, y bueno, la disputa por el Pacífico de China, este es otro tema, el asunto de, de, de de Estados Unidos y China, también que me parece que Trump va a tener algo que decir aquí. Bueno, si se fijan, aquí en este mapa está muy interesante porque tiene todas las bases norteamericanas en el mar de China. De seguridad, digamos, de China es esta parte amarilla que ven, el mar del sur, bueno, está bueno, Taiwán, obviamente. Y bueno, pues esta va a ser otro de los temas que Trump imagino que tendrá que arreglar. Y bueno, y México, pues México rápidamente, hemos estado hablando de México a lo largo de la presentación. Ustedes saben que tiene una serie de problemas. Tenemos un crimen y actividad económica ilícita. Digo, tenemos muchos millones. Se calcula que más o menos hay cálculos de que el 15%, digamos, el 15% del Producto Interno Bruto es producto del crimen organizado.
Pero también estamos hablando de que como o el 10% es la pérdida por el crimen organizado. Entonces, bueno, pues no salen las cuentas, ¿no? La pobreza bueno, la desigualdad es una de los temas donde, hablando del neoliberalismo, pues el gobierno no se pudo adaptar a hacer un prisma de esta nueva realidad económica para poder hacer que estos recursos permearan en todas las zonas. La escasez de agua es un tema que sí nos tendría que preocupar como riesgo inminente. Este año vamos a tener se calcula que va a haber un grado más alto en las épocas de temperaturas altas en verano. eh, vamos a, vamos a padecer este tipo estas temperaturas altas y bueno, pues la escasez del suministro de agua, esta evaporación que implica, pues todo esto va a perjudicar la dinámica agrícola y por supuesto eh, a muchas personas y animales. La escasez del suministro energético es lo mismo, igual. Ustedes saben que no tenemos suficientes watts no solamente para las ciudades, para la industria. En lugares como Monterrey, bueno, en Nuevo León, estos lugares industrializados, Jalisco me parece, han estado desarrollando ellos por sí mismos una serie de posibilidades para dotar de energía eléctrica a sus inversiones industriales. Pero, por ejemplo, miren, en Monterrey hubo una empresa que solamente tuvo 2 meses la energía eléctrica que necesitaba y luego mejor cerró y se fue porque dijo él que esto no es insostenible. Y bueno, los servicios públicos y de protección social es insuficientes. Pues ya ni hablemos de acceso a, a la justicia. Ahora tenemos aquí algo que voy a decir una cosa que a lo mejor es muy aventurada, pero de veras no la digo yo, la dicen los especialistas. Miren, ustedes se fijan en el mapa de México, que una cosa que tendría que tomar en cuenta México es que ahora que Trudeau, bueno, se fue ahora que vienen elecciones para Canadá y que Trudeau fue eliminado, digamos, como el líder canadiense, es muy probable que gane el ala más radical de derecha en Canadá. Y eso significaría que a nosotros nos verían, yo no sé con qué ojos, cuando que tenemos eh, a ver, tenemos dos problemas básicos a la vista de Trump. Eh, Drogas, o sea, tráfico de fentanilo, ergo organizaciones delictivas muy fortalecidas, y por otro lado una migración galopante. Esos dos temas, Canadá es probable que también los tome como bandera propia, si es que gana esta ultraderecha después de Trudeau. Y bueno, si se fijan en este mapa, tenemos que los partidos de izquierda pues han ido avanzando y una cosa que dicen los especialistas que es muy triste, bueno, no triste, es trágico, es que normalmente la izquierda tiende, si no a proteger, a ser muy laxa con el crimen organizado. Ustedes se acordarán que cuando ganó la última vez Lula, las favelas estaban de fiesta. Entonces, es muy delicado esto, porque si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Argentina tienen un distrito que se llama Rosario. Bueno, creció el crimen organizado de una manera exponencial. Ustedes van a Buenos Aires y seguramente van a decir, ay, no, pero se siente seguro. Sí, pero hay otros lugares donde está impresionante. Hacia el norte, por ejemplo, de Argentina.
en donde está la triple frontera. Bueno, ustedes saben que ahí fue el primer lugar donde llegó Hezbollah a América Latina. Bueno, pues en esa zona pasa de todo. Y no han logrado se han juntado los presidentes 20 veces, ya hicieron 1000 planes, ya hicieron, no, pues que ahora te toca a ti, monitorear el Paraná, no, pues que ahora me toca a mí, bueno, que todos, que no han logrado bajar un ápice la supremacía criminal de esa zona. Y así está prácticamente bueno, a ver, el cono sur, todo lo que está en rojo es un continente, en fin. Y bueno, en México tenemos una serie de vulnerabilidades rápidamente. Miren, en desastres naturales somos uno de los más vulnerables en el continente. Si ustedes se fijan, nos estamos calificados con 38,17 de impacto, mientras que, bueno, hay otros el más bajo está en 1,68. Esto es otro tema. Hablando otra vez de cambio climático, imagínense ustedes que en México no hay radares meteorológicos. O sea, no podemos nosotros saber a ciencia cierta cómo viene el huracán, ¿no? Entonces, depende de nuestro sistema meteorológico, una de dos, o de tener muy buenos cuates en Estados Unidos, o de tener muy buenas imágenes satelitales para más o menos leer, así con ojo experto, cómo viene la cosa. En gran medida, lo que pasó en Acapulco, en los últimos huracanes, tuvo que ver con esto. Primero, no se lo esperaban porque jamás había pasado una cosa así, pero en segundo lugar, porque no tenían suficiente información para decir, oigan, ahí viene, pero con todo, por favor, escóndanse, váyanse, hagan algo. Entonces, a nadie le advirtieron y bueno, aquí están las consecuencias de destrucción y de muertes. Miren, en la Red Mexicana de Científicos por el Clima, por ejemplo, dice, no hay radares a lo largo de la costa occidental de México. Entonces dependen de las imágenes de satélite, como les comento. Operan el radar del Cerro Catedral que da cobertura al Valle de México, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Sí, pero ¿y las costas qué? ¿No? Uno diría, me parece que serían las más idóneas de ser protegidas. Pero bueno, luego en todo este asunto de cambio climático, se fijan, hay varios temas de riesgo para nuestro país que están bien, de alguna manera involucrados con el tema del cambio climático. Miren, nosotros, por ejemplo, en México, a pesar de todo lo que hemos platicado aquí, bueno, que he platicado yo, somos el segundo país más grande de América Latina y somos el decimosegundo productor mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no es menor, no es un dato menor. Sin embargo, solamente tenemos 29% de electricidad generada por energías limpias. O sea, ese es un tema como que geopolítico que podría interesarnos. Ya olvídense ustedes de nuestro posicionamiento frente a Palestina. Esto es muy interesante. Eh, y bueno, obviamente el cambio climático, fíjense, ha reducido la productividad agrícola en México de entre 25 y 30%. Yo me pregunto, más allá de los árboles frutales que el gobierno actual ha estado repartiendo para sembrar, ¿estaremos pensando en esta quizá relocalización de cultivos, esta modificación de cultivos? Espero que sí, verdaderamente. Los ingresos laborales también, este es un tema, pues miren, el 47% de la población en México gana hasta la mitad, hasta apenas un salario mínimo. Aquí ya me voy a ir más rápido. La informalidad pues está impresionante. Cada vez está más alta. Eh, el tema bueno, el costo financiero de la deuda se está incrementando. Eh,
y nosotros somos el país que disminuyó su porcentaje con respecto al 2019, el país de la OCDE con matrícula educativa más baja entre jóvenes. O sea, los jóvenes abandonan el colegio, por lo que ustedes quieran, porque se metieron al narcotráfico, porque se metieron en la metanfetamina, quedaron atrapados en la metanfetamina, porque se fueron a Estados Unidos, por lo que ustedes quieran, pero tenemos de las tasas más bajas, de las tasas en donde se abandona, una de las tasas más altas en el mundo, donde se abandona la escuela. Y bueno, pues tenemos una falta de censos impresionantes. Y bueno, pues miren, bueno, aquí está una gráfica sobre los impactos más interesantes. El regreso de Trump, bueno, ya sabemos que va a pasar. Miren, lo de Trump, rápidamente para cerrar la exposición de hoy y viendo esta gráfica, lo de Trump, el regreso de Trump, el hecho de que haya dicho que somos, que son organizaciones terroristas, todo el mundo está muy asustado. Mire, pero la, la, a mí me parece que cada país tiene sus propias leyes. Nosotros, creo que me parece que fueron dos principales, dos o tres, no, tres, principales, organizaciones delictivas las que denominó como terroristas. Miren, esto es, en todo caso, para efectos de extradición, pues, si extraditan a alguno de estos tíos, así les darán ese tratamiento. Esto de que van a venir tropas a México, digo, de veras, eso no hay que creerlo, eso no existe, de veras no existe. Tienen muchos problemas ahorita los norteamericanos, ya vieron, ya se dieron cuenta, están metidos en todas las broncas de las que acabamos de hablar, y lo único que les va a importar es el fentanilo y la migración. ¿Por qué? Porque son dos cosas que les importan a su electorado. Hay muchísimas otras cosas que les deberían de importar de México, pero no les van a interesar porque las dos que venden más a la hora de hacer política y en el discurso político es el fentanilo, porque sí tienen un problema grave, y también los migrantes, porque obviamente, miren, el tema del fentanilo, les afecta a ellos porque tienen un problema grave de adicciones. A México le debería de importar la cantidad de adictos que hay de metanfetaminas, oiga. En 3 años más o menos, 300%, se incrementó un 300% el consumo de metanfetamina. Hay una cantidad de narcomenudeo impresionante. Y en México, ¿qué creen? Le recortaron el presupuesto al Consejo o la Comisión de Salud Mental, de Salud Mental, me parece. Ellos hacían una encuesta cada año, y creo que ahora se quedó hasta el 2017 o 2022, en donde podías tú saber por qué se drogaba la gente, con qué se drogaba, con qué frecuencia, estas cosas que nos podrían hacer entender. A mí me da mucha pena ver que para los gringos en el discurso político está el tema de las adicciones y nosotros no lo tocamos, pero ni un solo día de nuestra vida. Qué pena. Son nuestros jóvenes, además. Y bueno, pues aquí se pueden dar cuenta lo de la reforma electoral, lo de las reformas estas últimas, el tema bueno, y el incremento a la violencia. Yo he visto como que se han incrementado las detenciones y esto, pero miren, si de veras es un tema estructural, si no se construye el Estado de Derecho, se trabaja en temas de corrupción y de rendición de cuentas, esto no se va a acabar, ¿eh? Esto no se va a acabar. Van a haber detenciones y al rato otra vez va a ser lo mismo. Y bueno, México, lo que les decía, quería nada más que vieran rápidamente, si se fijan, somos los menos cableados que hay en la región, es impresionante. Y bueno, esto es lo de los rezagos tecnológicos, y bueno, por su atención, muchísimas gracias, oigan, perdón, me pasé de tiempo. Doctora, muchísimas gracias por la exposición amplia. Y yo creo que nos planteas hoy un escenario complicado, por decirlo menos. Te pediría si puedes dejar de compartir la presentación para que nos veamos más grandes. El doctor Javier Pérez Rolón se disculpa, se tuvo que ausentar.
Les manda muchos saludos y muchas felicitaciones, doctora. Pues no sé, ¿quién quiere que tenga algunas dudas, alguna pregunta? Yo creo que hay demasiado, hay muchos temas. Creo que si me levanté con una visión de grandes retos que tiene el país, pues ahora creo que son mucho mayores. Eh, y me preocupa mucho que inclusive, pues a nosotros, a mí me suceda que de repente se me olvida que el mundo es más grande que este país y al ver todos juntos, todos los fenómenos, todos los conflictos que hay y que nos afectan, pues bueno, es abrumante, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna una pregunta. Eh, Daniel, doctora. Yo siempre pregunto. No, muchísimas gracias, Roxana. Se me hizo, es ahí como un curso, de política internacional con toque de seguridad, 101 para mí. Yo soy etnógrafa acá en el ITESO de Guadalajara. Entonces, mi trabajo es muy, aterrizada, ¿no? En escenarios específicos. Entonces, sí, explotó la cabeza en varios sentidos. Pero pues también soy gringa, entonces pues recientemente soy de esos que están viviendo el trauma de esta semana con el regreso de nuestro gran presidente en el norte. Me quedé pensando, me impresionó una de las últimas diapositivas de los desafíos y riesgos de México, justamente porque todo el discurso que tenemos allá es enfocado en esos temas de la migración, ¿no? Y del tráfico de drogas. Entonces, viendo las deportaciones masivas que está prometiendo Trump, pregunto en primer lugar cómo eso pudiera afectar a la seguridad aquí en México, ¿no? Creo que lo hablamos en el último seminario, de hecho, me acuerdo muy bien, hace algunos años que estuve en los campos de refugiados ahí en Ciudad Juárez y era impresionante conocer a los centroamericanos que ya habían pasado por una capacitación por parte de los coyotes, de los grupos de crimen organizado, y sabían el himno nacional mejor que yo, la historia política de México mejor que yo, justamente con esa idea de que pues que si les van a deportar, que sea nada más a México para que el trayecto sea menos, a volver a intentar cruzar la frontera, ¿no? Entonces, ahí por un lado. Y el otro también vinculado al gran Trump es sobre toda su política energética, y cómo quiere eh, pues dar esa vuelta en U tan drástico a toda la política de Biden en cuestiones de energía limpia, y cómo ese también se pudiera impactar a cuestiones de seguridad, eh, pues a nivel mundial, aprovechando su conocimiento, su visión desde arriba, en esos temas. Y ahí me callo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues mira, en el tema de migración es un tema bien complejo, porque sí creo, es que me da la sensación de que así como ha ido evolucionando mejor dicho, ha ido cambiando tan vertiginosamente, tan rápido el mundo. eh, eh, Pareciera que las cosas que se hacen, que se fabrican y las soluciones que se dan también fueran rápidas y sin ningún trasfondo, sin ninguna estructura, con mayor cuidado para largo plazo. Si yo me muero, bueno, que el que sigue lo haga. Esta idea que antes había de dejar las cosas, un legado, digamos, eso de un legado para el futuro, cuando yo ya no lo veo en ninguna parte. Entonces, eso es lo que pasa con la migración. La migración me parece que es el resultado de un gran proceso de descomposición en sus países, en donde, bueno, pues mira, fíjate, voy a ser abogada del diablo. Qué bien, ¿no? O sea,
está un país destruido, ya lo destruyó una oligarquía, ya nos destruyó a todos, ahora vámonos a otro país. Y suena como muy simple y suena como hasta injusto, pero, pero así es, o sea, ni modo, así es como una chica de 16 años que se embaraza, que mal, estuvo pésimo, no tuvo educación, pues sí, pero ya está aquí con este lío. Así estamos nosotros, con la chica embarazada, que ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con el niño, porque no hay opción. Aquí ya está el niño, va a venir el niño, ¿y ahora qué hacemos? Ya el antecedente de estos pueblos, bueno, pues híjole. Entonces, a mí me parece que hay un doble discurso muy interesante. En primer lugar, te dicen, pues es que tenemos que atacar las causas. A ver, ¿cómo se atacan las causas? Voy a ir a Cuba, voy a derrocar al presidente y luego voy a instalar un gobierno democrático. Mira, de veras, la historia no tiene atajos. Yo creo que ahora lo que vamos a tener que hacer es México tiene que sentarse un rato y decir, a ver, ¿con qué cuento yo y qué necesito? Porque a lo mejor hay mano de obra de esta migración que me puede hacer falta. Te doy un dato. Estaba yo platicando con algunos empresarios que tenían, bueno, que tenían que ver con esto del nearshoring y esto de lo que se ha hablado tanto últimamente, que ya no está hablando tanto, y me decían una cosa bien interesante. Me decían, mira, hay algunos estados donde pareciera que la mano de obra estuviera mal distribuida, porque sí, porque no hay mano de obra. O sea, quieren hacer la fábrica o quieren hacer una mega industria, pero no hay mano de obra ahí. Entonces, ¿por qué no hacer, quizá contratar a estos migrantes? Pero ni siquiera nos estamos tomando el Vaya, ni siquiera tenemos una infraestructura en el sur, en Chiapas, por donde entra la mayor cantidad de inmigrantes, donde podamos tener cierta seguridad, que no los agarren los coyotes, que no los agarre el crimen organizado, porque digo, de veras en Chiapas pasan cosas terribles. Separan a las niñas, desaparecen las niñas, pasan cosas de veras monstruosas. Bueno, ¿por qué no tenemos ni siquiera infraestructura digna en esa zona, por lo menos para tener idea de quién es una persona, quién llegó? Y si me parece que no estás calificado, eres un criminal, lo que sea, bueno, te deporto. Pero la gente, el resto de la gente, de alguna manera, me parece que no estamos ayudando a nada, porque ni nosotros mismos sabemos quién está entrando, quién no. Tenemos un país impresionantemente interesante. Se va a meter Trump en varios problemas en el mundo, en el Medio Oriente y en todas partes. Y vamos a tener que volver a hablar de cuestiones radicales islamistas. Y con el tema de migración, sin esa infraestructura, que no tiene ni los derechos humanos, ni la seguridad, ni un censo básico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en México es tener mucha claridad de cómo es el problema ya al interior de México. Atacar las causas, híjole, mejor primero vamos a ver quiénes llegan, quiénes vienen, quiénes son y cómo podemos, ya que tengamos números e información dura, entonces sí hablar con ellos y decirles, oigan, pues vamos a tener que platicar. Ahora sí siéntense, hablamos. Es como el tema del tráfico de armas. Es que nos mandan las armas, sí, pero no tenemos idea aquí de cuántas, qué calibres, quién aquí no hemos investigado nada, no les hemos pedido ni la extradición de los señores que agarraron en el asunto de tráfico y furioso que están en la cárcel. Entonces digo, no hablemos nada más, que se salgan todos esos problemas del discurso político, hagamos cosas. Y entonces con esas cosas, porque a tus paisanos lo que les gustan son los números, los datos duros, los hechos. A nosotros nos gusta mucho hablar, bueno, pues ahora ya vamos a llevar hechos y datos duros y hablemos de igual, de cara, tete a tete, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y en el tema de la energía, ese es un tema bien, bien interesante. A mí me parece que es un tema muy, muy, muy delicado porque yo, el asunto del tema energético en México, desgraciadamente, se ideologizó. El tema del petróleo, que ya ya no tenemos petróleo, es arriesgarnos a buscar petróleo,
significa quitarle el presupuesto a un estado completo. De veras, es impresionante. Entonces, sin embargo, el petróleo es un concepto ideologizado. Entonces, yo creo que ahí no vamos a poder ni para atrás ni para adelante, a menos que tengamos una gran imposición o oye, una negociación muy fuerte al respecto, sobre todo por el Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que el tema energético va a ser uno de los asuntos que más nos vulneran a la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias. Yo ahora estoy recordando un poco, no he escuchado ningún empresario que esté preocupado, más bien los veo muy felices. Tener mano de obra extremadamente calificada a precio mexicano, pocos países, ¿no? O sea, es una oportunidad inmensa que ellos están viendo. No necesariamente creo que en el beneficio de las personas migrantes, pero bueno, Sí, esa es otra historia, sí, sí, ¿no? sí, no, 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 de acuerdo, pero sí creo yo que deberíamos de tener alguna solución. O sea, no los vamos a desaparecer. Ese es el tema. Híjole, sí, y van a ser muchos, bueno, parece, ¿no? Todavía queda ahí. No sé si tengan algunas más preguntas, yo tengo varias, de cosas que me llamaron la atención eh, y que no había reflexionado sobre eso. La primera es, nos hablas de las consecuencias del cambio climático y muy particularmente lo que nos contabas del Canal de Panamá, que sí yo ya había escuchado, pero lo tenía fuera del radar, y de repente me llama mucho la atención que Trump lo saque y esté como parte de su agenda prioritaria. Entonces, hay como ciertos temas que de repente no tienen mucho sentido que estén en la agenda, eh, pero están por alguna razón. Entonces, quería preguntarte si tú logras entender esta lógica que se está teniendo, digo, como desde Trump, pero creo que en otros espacios también está pasando lo mismo, que están metiendo temas que no tienen un sustento pero que se están utilizando políticamente, igual se están utilizando como un arma, ¿no? En este sentido de la seguridad. Y luego, eh, también, ¿tienes alguna propuesta para vincularnos un poco más con los temas internacionales? eh, para vincular las políticas públicas, esta conciencia de que las consecuencias que están pasando en otros lados nos van a afectar y de que estamos en este mundo, como que de repente todas las políticas públicas son enfocadas en lo local, y no se toma en cuenta todos estos vínculos, esta necesidad de generar dinámicas internacionales que tengan un impacto positivo para nuestro país. Como que eso no aparece en el mapa, no aparece en el discurso, y estamos muy metidos en lo nuestro, digamos, en el día a día nuestro. Y y bueno, me gustaría sí que nos platicaras un poco más, ¿por qué sientes que esto de catalogar a las organizaciones criminales mexicanas no va a tener una afectación en todo lo demás? O sea, que no se vuelva como un arma, ¿no? Que pueda ser utilizada para impactar en todas las otras cuestiones, la otra agenda que también tiene Trump, que es, pues bueno, la parte de los migrantes, la parte del Tratado de Libre Comercio, está la cuestión energética. O sea, como que digamos, bueno, hay cuestiones de agua también en los espacios binacionales. Digamos, está la cuestión de que tenemos aquí un gobierno de izquierda, ya tenemos un gobierno de derechas. Entonces, bueno, este tipo de asuntos que generan que no tenemos un acuerdo entre las dos naciones y que pueden pues girar o tomar otro camino con todo lo que implicaría una campaña antiterrorista en contra de las organizaciones criminales mexicanas. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Creo que son tres temas. Gracias, Fernando. Pues sí, qué complicada está la cosa. Mira, eh, mira, lo de Panamá es muy interesante. Fíjate que ahora cuando comenzó en la campaña Trump a hablar de Panamá, me recordó algo bien interesante. Saquen sus propias conclusiones, pero bueno, yo les voy a dar la mía. En más o menos en el siglo XVII,
me parece, sí, en 1819, no, del siglo XIX. A principios del siglo XIX, más o menos, había, imagínense Nueva York en Estados Unidos, cómo era, ¿no? Pues una economía pujante, todavía con muchos problemas económicos, porque tuvieron un chorro de guerras y más o menos se financiaban ahí porque, a ver, los holandeses dejaron una, ¿cómo decirles? Una dinámica financiera muy interesante. Bueno, ya vendían deuda, compraban deuda después de las guerras que los había devastado. El señor Vanderbilt, me parece, les debe de sonar ese apellido, tenía, él, bueno, y estaba el auge del algodón, entonces en el sur se cultivaba el algodón, lo llevaban al norte y en el norte había una serie de fábricas textiles en donde ya hacían telas y se hacían una serie de productos. El señor Vanderbilt lo que hacía es que tenía un comercio impresionante para que estos productos llevarlos al oeste, al, al, al oeste de Estados Unidos. ¿Cómo llevarlos? ¿Cómo creen ustedes que los llevaba? Pues los llevaba este señor, eh, subía sus mercancías en los barcos, bajaban hacia el sur, llegaban a Nicaragua. En Nicaragua bajaba todos estos productos, contrataba grandes cantidades de personas con animales, etcétera, que los pasaban del otro lado, los subían a barcos y luego los subían al oeste de Estados Unidos. Esa era la manera de comerciar en esa época con el lado oeste de Estados Unidos, un país gigante. Al señor Vanderbilt se le llegó a ocurrir porque además recuerden ustedes que el canal de Panamá no iba a estar en Panamá, iba a estar en Nicaragua, porque Nicaragua era lo más estrecho de Centroamérica para poder hacer el canal. Entonces, no se hizo porque el señor que estaba en esa época, ahorita me acuerdo del nombre, le dijo no. Primero dijo que sí, luego dijo que no, que no, que no y que no. Y entonces, total, tomaron la decisión de hacerlo en Panamá, porque no iban a tener ningún problema, ni de guerrillas, ni de nada. Hicieron el canal. Entonces, con esto se pueden dar cuenta la importancia del canal. Pero fíjate, hay rumores que dicen que el señor Vanderbilt en esa época dijo, ya estoy harto de estar pagando y a ver si están o no están estas gentes para pasarme los productos del otro lado. Voy a hacer una revolución o voy a ver si pongo a un tipo a cargo o qué. Estaba él fraguando algo para empoderar a alguien en Nicaragua y para que él pudiera pasar sus productos, porque estábamos hablando de que, imagínense la cantidad de dinero de la que hablamos, porque de veras, o sea, de repente llegaba el señor con sus productos y pues, ay, fíjese que no hay gente, o no llegó la gente, o pues es que ahora no, es que queremos que nos pague más, o fíjese que entonces estaba ya medio harto de estas cosas hasta que dijo, a ver, no, ya tengo que hacer algo. Entonces, pues, con esto, para que se den una idea. Ahora, ¿qué está pasando? A mí también me parecía como raro lo de Panamá, porque yo decía, bueno, lo está despertando nuevamente. Sí, nada más que recuerden que la Antártida se está descongelando. Se está descongelando y hay una cosa muy interesante que está sucediendo en el mundo que en esta geoeconomía de la que acabamos de hablar, bueno, no suficiente, pero de la que acabamos de hablar, están haciendo las grandes potencias una cosa que es como una trampa. Ustedes saben que la India, bueno, pues produce un chorro, digo, es un país económico que tiene muchas carencias, es un país como el nuestro, ¿no? De contrastes, ¿no? Hay mucha pobreza, pero por otro lado hay un desarrollo económico que no lo puedes creer. Bueno, a China se le ocurrió hacer con la India, decidió hacer un anillo. Entonces, lo que hicieron ellos es medio encerrarlos en ese anillo para poder un poco controlar su economía y que ellos tuvieran superioridad.
Les voy a dar otro dato antes de llegar a lo de Panamá para que les suene más lógico. Ustedes se acuerdan que antes de que sucediera el ataque este de Hamas contra los jovencitos en Israel, en este concierto, recordarán ustedes que habían pláticas interesantes el príncipe saudí con Netanyahu. ¿Saben de qué se trataban estas conversaciones? De que iban a empezar estaban tratando de negociar volver a hacer todo el camino de la seda. Entonces, lo que iban a hacer, lo que iba a hacer, que iba a ser muy interesante, lo que iban a hacer Netanyahu con parte de la comunidad árabe era reactivar el camino de la seda con un comercio interesante, que además sí le iba a cambiar muchísimo la lógica al Medio Oriente. ¿Qué pasó? Sucedió esto. ¿Por qué? Porque a Irán le gustan las broncas. A Irán no le gusta que se una el mundo y menos el mundo árabe, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de comercio. O sea, en los dos casos estamos hablando de comercio. En los tres casos estamos hablando de comercio. Y aquí hay otra situación. Si los norteamericanos tuviesen Panamá, el problema es que ya les platiqué qué pasa en Panamá. Tenemos un problema de que las esclusas necesitan agua, no hay agua. Bueno. El presidente de Panamá está ahora doblando las manos diciendo, pues, yo creo que lo vas a tener que arreglar tú, mano, porque yo, o sea, yo ya me cansé, este tema de las subastas, imagínense. Bueno, imagínense ustedes en un mapa la Antártida y el paso por Panamá a tu antojo. Yo, perdón, pero a mí me parece que es un paso bien interesante y nosotros quedaremos dentro de ese anillo de comercio. Ahora, qué buena noticia, porque nosotros a la Antártida ni sabemos dónde está. Así como cuando se quedaron con la mitad de nuestro territorio, no sabíamos dónde estaba la frontera. Entonces, miren, qué bueno, ¿eh? Ya ellos que lo hagan y que les vaya bien. Ahora, la otra, eso es por lo que creo yo que por ahí está esta necedad de Trump. Ahora, lo de la dinámica local, Fernando, tienes toda la razón. Fíjate que pensamos mucho en lo local y nunca vemos lo que está pasando en otros países y nos afecta. Mira, desde hace cuánto estamos hablando, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de, pues, de Colombia, de cuántos lugares, bueno, sobre todo ustedes, bueno, la gente que alguna vez opinamos o lo que sea, en mi caso, porque digo, yo no soy como tú que eres todo un académico, pero de veras, ¿cuánto tiempo llevamos y cuándo ni siquiera nos cuestionamos las repercusiones en nuestro país de todos estos conflictos que ahora nos están afectando? O sea, si pensamos que lo de Sudán no nos va a afectar, sí nos va a afectar. Mira, la lógica, por ejemplo, de la cocaína cuando empezaron los conflictos en el Sahel cambió completamente, completamente. El Sahel empezó a llenarse de gente del grupo Wagner, de los rusos. ¿Por qué? Pues porque como habían sacado a los franceses, a los españoles y a muchos europeos que estaban ahí con cuestiones humanitarias y tenían bases militares también, y decidieron sacarlo, hubo una propaganda de que ellos eran los malos y etcétera. Empezó a llegar el grupo Wagner. ¿Qué pasó? Bueno, los rusos empezaron a intercambiar insumos energéticos, diamantes, etcétera, etcétera, a cambio de te dejo al grupo Wagner, pero ¿para qué? Pues para que tengas, darle sus estates quietos a los ciudadanos que se tranquilicen. Mira, la primera sangría que hubo en esa zona fue con Al Qaeda y con los talibanes que llegaron a decir, o te conviertes al Islam. Mucha de la gente en el Sahel eran cristianos. Bueno, los convirtieron a fuerzas. Y muchos otros se convirtieron porque dijeron, bueno, a ver, no, nadie nos ha ofrecido nada, no tenemos nada que nos garantice la supervivencia, pues prefiero ser musulmán, si eso significa que a mí me den un poco de semillas para sembrar, etcétera.
Y luego, pero, ¿y qué pasó? Diríamos, ay, pero en el Sahel, ¿cómo nos va a nosotros? ¿Por qué nos iba a afectar? Pues sí nos afecta. Nos empezó a afectar porque todos los flujos de cocaína de, de, bueno, algunos del Ecuador, otros porque se iban de Colombia, de Venezuela salió muchísima cocaína. En Europa empezaron a ponerse muy duros con el tema de las, en la revisión de las aduanas, etcétera. Ámsterdam se había vuelto ya la puerta de las drogas. Y todo esto lo empezaron a cancelar y empezó a entrar directamente por el Sahel, por las islas, por Sri Lanka, que tiene como 30 islas, una cosa así, y además ahí gobierna un militar que ese tipo con decirles que a la DEA alguna vez hizo un aseguramiento ahí de no sé cuántos kilos de coca y se los robó a la DEA. Digo, nada más para que se den idea del nivel de gente que gobierna en esos países. Bueno, empezó a llegar por ahí la coca. ¿Qué pasó? Bueno, pues nuestros cárteles mexicanos dijeron, pues, que son emprendedores, dijeron, no, pues yo también quiero. Bueno, empezaron la coca. Alguien me decía, es que yo no entiendo por qué la coca, encontramos un cargamento de coca en Yucatán, pero además es coca o sea, había llegado en avión y se regresó y vieron que la ruta era hacia el sur. Entonces decían, pero ¿por qué es hacia el sur? Ah, no, pues porque resulta que ellos también estaban mandando coca a África y de África por el África subsahariana, algunas veces en avión, otras por tierra. Digo, en el África subsahariana hay caminos de hace 6 siglos y 7. Entonces son los mismos caminos que se siguen usando para el comercio, para subir coca y una serie de drogas. Entonces, como bien dices tú, Fernando, yo no sé por qué nos quedamos siempre con esta mentalidad insular en México. Entiendo yo que tengamos estos litorales, tengamos una pequeña porción de tierra que nos vincula con el continente americano, latino, pero no somos capaces de ver más allá de nuestra nariz. Es increíble. Ahora están pasando cosas que nos van a perjudicar tarde o temprano y todo lo que pasa en el mundo nos perjudica. Si lo viéramos desde el punto de vista de negocios, de seguridad, de oportunidades, de amenazas, de veras sería muy, muy, muy interesante. Y la otra que tú decías era, creo que eso fue todo, ¿verdad? Lo que me comentaste. Sí, ya para no alargarme tanto, perdón. Sí, estamos más o menos en tiempo, entonces, pues muchísimas gracias. No sé, doctora Jacqueline, Sí, si es alguna. gracias, doctor Fernando. Yo voy a tomar también así la palabra muy brevemente, agradeciendo a la doctora Rosana, un gusto conocerla y la verdad es que me ha fascinado la presentación, sobre todo rescatando esta perspectiva relacional de los riesgos de la seguridad asociada a otros factores, ¿no? Como los conflictos socioambientales, las crisis humanitarias, las migraciones. Y yo me quedaba pensando efectivamente, ¿no? En estos ejes transversales que de alguna forma nos va señalando, ¿no? Las economías y los déficits en un Estado de Derecho, que en suma podríamos hablar de impunidad, ¿no? En términos generales. Pero yo decía, bueno, entonces, ¿por dónde podría empezar México? ¿No? ¿Qué acciones? Especialmente porque hace muy bien esto de firmar tratados internacionales, ¿no? Acuerdos, etcétera, etcétera. Y ahí me gustaría escuchar su opinión. Pero a la mera hora de la defensa de los recursos naturales y los territorios, pues vemos cómo las comunidades de alguna forma pues van desarrollando estrategias o muy autónomas o incluso pues para defenderse incluso del propio Estado, ¿no? En términos pues se van quedando muy solas, ¿no? Y a veces tienen que, como decía, desarrollar propias estrategias o ya entrarle a los litigios estratégicos donde otra vez el Estado parece no entender del todo lo que está sucediendo y ahí me gustaría mucho escuchar su punto de vista al respecto. Y por otro lado, justo pensando en esta perspectiva relacional, la alianza de México con otros países, estamos viendo alianzas entre estados, ¿no? O entre personajes, Trump, Milei, pero a México otra vez lo vemos como que se va quedando solo a pesar de que por ahí nos ponía el mapa de las izquierdas, pero no lo vemos en una relación muy estrecha con
no sé, estoy pensando Lula, otros estados, ¿no? ¿Dónde queda esta parte también de las relaciones entre países, particularmente en estos temas? Y bueno, hasta ahí me voy a quedar también. Gracias, Jacqueline. Pues mira, bueno, voy a tratar de ser breve porque sí, yo me echo unos rollos. Mira, el tema este de los tratados, tienes toda la razón. Hemos firmado millones de tratados, muchos no los hemos honrado y muchos no los hemos honrado porque tenemos problemas estructurales para honrarlos. Mm, Ahora mismo se me ocurre estos tratados de medio ambiente. Pues esos digo, no los hemos honrado. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema gravísimo en nuestra columna vertebral que sustenta al Estado, que es el Estado de Derecho. O sea, no hemos sido capaces de fortalecer un Estado de Derecho y tener una cultura de legalidad, Dios mío, porque también eso es importante, de honor. Digo, en México realmente, ¿qué es el honor? ¿Qué es? Entonces, sí, no hemos trabajado más en estas cuestiones que también son importantes. Mira, yo creo que estamos en una época en que la ciudadanía está empezando a emerger. A mí me parece que en México yo veo a los ciudadanos un poquito más, más despiertos, más participativos, y yo creo que esa va a ser la clave. Claro, es un proceso. Y hablando de lo que tú decías de los problemas locales, ¿no? De que pareciera que estos tratados pues son así como algo abstracto y que no involucran ya a nivel local a la ciudadanía. Pues es esto, ¿no? Que estructuralmente estamos divorciados el gobierno está divorciado de la sociedad mexicana. Es como, yo siempre he dicho que entre más lejos está un discurso de la realidad de un país, es que definitivamente algo está muy mal, muy mal. O sea, hay discursos, tú escuchas un discurso político en un país del primer mundo y luego compáralo con su realidad, con algunos indicadores económicos de su realidad. Dices, bueno, pues no está tan de a tiro, tan desfasado, ¿no? O sea, no, aquí yo he oído unos discursos que dices, puta, ¿de qué país están hablando? No es México eso, pero bueno. Entonces, es un ejercicio interesante como para hacer un análisis de cómo están de plano dislocadas el gobierno, los políticos de los ciudadanos y qué tanto nos importa o no nos importa. Digo, porque ya para aventarte en un micrófono esas sombradas, pues es que piensas o sea, pues es porque la ciudadanía no está enterada, ni está informada, ni está participando, ni nada. En fin. Y luego, por ejemplo, el tema que decías tú de lo de los estados, de los solos que estamos, tienes toda la razón. Insisto que tenemos una mentalidad insular en México, somos como isla, como una isla. Y yo no entiendo por qué no hemos logrado aterrizar. Mira, yo tengo una teoría. En todo el siglo XX, seguramente, Fernando, eres internacionalista, ¿verdad? No, politólogo, pero bueno, Ay, pues está fíjate enfocado. qué interesante. Yo también soy politóloga, así que, bueno, Ah, fíjate que es interesante. En el siglo XX México hizo construyó una imagen hacia el exterior, o sea, su política exterior estaba construida a partir de su identidad nacional, ¿no? Era decirle al mundo, oigan, miren, somos los aztecas, los toltecas, los olmecas, pero somos buena onda, somos paz, y estamos dispuestos, bla, bla. Esa era como ese era el discurso de la política exterior para construir esta identidad. Pero ¿qué pasa? Tenías grandes ideólogos al interior en la política exterior mexicana que estaban construyendo al interior esta identidad diciendo, a ver, ¿qué somos y qué queremos nosotros proyectar? Y a partir de esa proyección, ya que la gente entendió cuál es la figura, de qué tamaño es la figura, de qué está hecha esa figura en México, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer cositas, ¿no? O sea, vamos a hacer tratados, vamos a firmar. Y bueno, y trató de ser bastante congruente, ¿no? La paz, y bueno, pues siempre la paz. ¿Qué pasa ahora?
que hemos perdido un poco el rumbo, bueno, no un poco, mucho el rumbo de nuestra política exterior. Ahora no sabemos qué somos, quiénes somos, porque la ideología ha permeado tanto el discurso político, ha permeado tanto las estructuras, al grado de destruir algunas estructuras que tendrían que estaban que involucraban a la democracia, a la estructura democrática que teníamos, que ahora no sabemos cómo vendernos al exterior. O sea, no sabemos qué somos, qué peso específico tenemos, si los aztecas o ya mejor no, mejor el ahuehuete de Reforma o qué, ¿no? ¿Qué? ¿Qué somos? Entonces, esa falta de identidad nos dificulta el discurso y el posicionamiento al exterior. Bueno, de hecho, en el último sexenio ya ni asistimos a eventos internacionales de alta jerarquía que nos tendrían que haber importado como una de las economías más importantes del mundo. Entonces, bueno, creo yo que eso es lo que ha pasado y creo yo que esto también nos va a propiciar dejar abiertos espacios que tendríamos que estar aprovechando. Gracias, Jacqueline. Perfecto. Doctora, pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos en tiempo. Un agradecimiento por todo este tiempo, la generosidad. Creo que una charla muy, muy interesante. Y bueno, pues nos vemos en un mes, que tendremos la segunda sesión del seminario y que todos tengan muy buen día. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Mucho Gracias, muy gusto. buen día. Hasta luego. Gracias, Rosana. Gracias, Fer.